ni te lo tira por ahí, que la Biblia sea o que la Escritura sea lo único infalible. Ese pasaje al menos no lo dice. Claro, más allá de eso, si bien ciertamente no estás pidiendo una definición explícita que sostenga sola escritura o algo así por el estilo, como bien lo acabas de mencionar, también sería, digámoslo así, un poco, a ver, ¿cómo lo digo? Sería un poco complicado decir que la escritura misma diga que lo único infalible es la escritura, ¿sí? Sin embargo, ¿por qué fue necesario que los apóstoles que llevaban la tradición oral, tal y como sostiene el catolicismo romano, por qué fue necesario que ellos sus enseñanzas la dejaran por escrito? En definitiva, mira, con todo respeto te lo digo. Me parece muy interesante esta pregunta que le hace, ¿no? ¿Por qué fue necesario que los apóstoles dejaran por escrito sus enseñanzas y que no las transmitieron simplemente de modo oral y nada más? Bueno, en definitiva, lo que hay que decir, y esto yo recuerdo haberlo aprendido cuando era protestante, y yo lo enseñaba como protestante, ¿ok? Ellos no dejaron por escrito aquello que dejaron por escrito porque necesitaban proporcionarnos como tal, de modo necesario, propiamente hablando, una fuente a partir de la cual luego nosotros pudiéramos llegar a creer y pudiéramos llegar a conocer nuestras creencias, sino que simplemente fueron algunos recursos que les pareció bien usar, que pudieron usar en aquel tiempo. Hoy en día, por ejemplo, muchos usamos un sistema audiovisual y muchos otros también siguen escribiendo. A mí también me encanta escribir, lamentablemente, pero implica mucho más tiempo el escribir que el transmitir las cosas oralmente, ¿no? Por medio, en este caso, de un video, de una transmisión. Y además, el escribir también tiene la cosa de que no todos tienen tiempo de escribir y no todos saben escribir, ¿ok? Así que, en fin, en ese momento fue un modo conveniente, pero no era ni el único ni tampoco el mejor de los modos que ellos tenían para transmitir aquellas cosas que debían transmitir. ¿Ok? Entonces, ¿qué son, por ejemplo, las epístolas? Cuando nosotros vemos la mayor parte del Nuevo Testamento está compuesto por epístolas, ¿no? Las epístolas no son otras cosas que cartas que se escribían y el propósito principal que se tenía para escribir estas epístolas, para mandar estas cartas, no era otra cosa que tratar de abordar algunas cuestiones que en aquel momento, debido a la lejanía, debido a la distancia, no las podían abordar enseguida y que necesitaban el ser abordadas en tal momento. Por ejemplo, pensemos en la epístola a los romanos, en la epístola a los primeros, no sé, a los corintios, la primera, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, ustedes tomen la epístola que quieran, ¿ok? Van a ver que lo que ahí se abordan suelen ser problemas de doctrinas y problemas de prácticas de la iglesia, o sea, fe y moral en última instancia. Porque en ese momento, por ejemplo, San Pablo no se encontraba en Roma o no se encontraba en Corinto o, no sé, San Pedro tampoco se encontraba en el lugar, digamos, en toda la diáspora, ¿no? Ni tampoco Santiago se encontraba en la diáspora, o sea, en todas esas partes en las que se habían ido dispersando los cristianos. Y, hombre, desde la lejanía, dado que no existía el teléfono, dado que no existía en la computadora para poder comunicarse con esas personas, ¿qué otro modo tenían de comunicarse con ellos sino por medio de cartas? En otras ocasiones, fíjense que ni siquiera mandaban cartas complejas como las que, por ejemplo, tenemos en el Nuevo Testamento, sino que mandaban algunas cartas muy breves, con contenidos muy, digamos, sintetizado, muy sintético, y por medio de algunos mensajeros, algunos emisarios, que luego ellos, después de haber leído esa carta muy breve, luego irían complementando esa información que se había puesto por escrito por medio de otra información que ellos ya conocían y que estaban autorizados a dar, a compartir. ¿Se entiende? Piensen, por ejemplo, un ejemplo de esto lo tenemos en el Apocalipsis. Nosotros en los primeros 3 capítulos, en particular en el capítulo 2 y el capítulo 3, se nos habla de las 7 iglesias a las que tiene que escribirles el apóstol San Juan. Bueno, entonces dice ahí el Señor, bueno, escribe esto dependiendo de la
versión van a leer al ángel, por ejemplo, de Esmirna, o al mensajero de Esmirna, porque ángel significa mensajero, no es que Dios iba a utilizar un espíritu como tal, sino que iba a utilizar una persona, carne y huesos, que iba a cumplir el rol del mensajero, ¿no? Y dile tal cosa, ¿no? Bueno, esa persona entonces iba con la carta en mano, la leía en la congregación y luego completaba la información, completaba aquello que se quería transmitir. Y lo mismo también cuando se llevaban las otras epístolas. O sea, lo que se quería hacer simplemente era abordar algunas cuestiones que debido a la distancia no podía hacerlo el apóstol de modo presencial, pero sí que de algún modo podía un poco abordar esas cosas, y de hecho suelen concluir las epístolas diciendo, bueno, cuando yo esté presente ahora lo estoy parafraseando, voy a abordar más profundamente, más detalladamente todas estas cuestiones, porque, bueno, por carta no es que se puede hacerlo perfectamente, no se puede hacer bien, sino que se puede hacer, digamos, como más o menos. Entonces, esta es la razón por la cual se escribieron las epístolas. ¿Y por qué se escribieron los evangelios, por ejemplo? Bueno, los evangelios también se escriben porque se pretendía de modo, digamos, evangelístico, apologético y hasta catequético, ¿no? Decir, informar de las cosas a los cristianos en otras partes, porque, hombre, estos cristianos podían, digamos, escuchar lo que el obispo, en ese caso a lo mejor podía enseñarles, ¿no? Pero, hombre, también es también muy, muy bueno, ¿no? Tener algo puesto por escrito por alguien que ha estado muy cerca a los apóstoles o por los apóstoles directamente, porque también es algo que está muy bien, hay también mucha precisión, ¿no? La memoria antes funcionaba mucho mejor de cómo funciona para nosotros la memoria en la actualidad, y sin embargo, aún así podía escaparse algún dato o alguna cosa importante a la persona que estaba transmitiendo el mensaje. Mientras que en cambio, pues, poniéndola por escrito, se podía leer tal cosa y entonces ese dato no se le iba a escapar en ese caso. Pero no es que se quiso poner todo el Nuevo Testamento por escrito porque de ese momento en adelante solamente se iba a tener que usar la Biblia y no se iba a tener que hacer caso, ya no se iba a tener que atender a la predicación oral. Eso no solo no tiene sentido desde una perspectiva lógica, sino que además, tampoco es lo que de facto sucedió en la historia. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Ajá, sí, claro. Bien. Pero Los apóstoles. ¿por qué era la necesidad de que quedara escrito lo que ellos estaban enseñando? Está bien, te entiendo, te entiendo. Y es muy buena pregunta, pero nuevamente, presta atención tu respuesta. Bueno, yo creo que aquí una respuesta válida, además de la que dimos ya antes, digamos, una añadidura sería porque siempre es bueno tratar de mantener todo lo que se pueda, en la medida de lo posible, el trabajo hecho por los apóstoles. Los apóstoles, hombre, fueron los apóstoles. Hoy en día, por ejemplo, y no solo hoy en día, sino que esto es propio digamos, del modo de actuar, del modus operandi de la iglesia, o sea, los papas, desde San Pedro en adelante, ¿cuántas cartas escribieron? ¿Cuántas encíclicas escribieron? Hombre, muchísimas. Porque primero, como decíamos, es un modo de transmitir algo, ¿ok? Es un modo de transmitir información, conocimiento, ¿no? En fin. Además, es bueno guardarlas, es bueno mantenerlas. Por ejemplo, nosotros hoy en día tenemos una avalancha de cartas, de epístolas, como decía, escritas por otros papas. Y no es que todas estas, por ejemplo, se consideren infalibles, inerrantes necesariamente, ¿no? Ni mucho menos. Hay muchos documentos escritos por papas que, sin embargo, se mantienen por lo valioso que son. Tienen un valor en virtud de la dignidad que tiene la persona que lo ha escrito. Entonces, no es que necesariamente, en el caso otra vez más concreto, ¿no?, de los documentos escritos por los apóstoles, necesariamente sean
como se dice, se han preservado, no necesariamente se han preservado porque eso en última instancia terminaría para nosotros en el tiempo, terminaría equivaliendo, bueno, eso terminaría significando para nosotros, en pocas palabras, sola escritura. Principio de sola escritura, necesitan la sola escritura y el principio de sola escritura funciona operando sobre precisamente la escritura y por lo tanto, pues se tiene que preservar los escritos de los apóstoles. No, sino que se preservaron porque aquellos que lo escribieron tenían un grado de dignidad que otros no tuvieron. Y por lo tanto, se trató de guardar todo lo que se pudo. Algunas cosas vía oral, otras cosas vía escrita. Y lo escrito, por cierto, es el resultado de la enseñanza oral también. Así que, en fin, la cosa va, creo que va un poco por ahí.